Muy buenas noches, iglesia, que el Señor te bendiga. Estamos ya en nuestra séptima sesión de estudio, en la cual, pues estamos avanzando en estos 16 versos para poder entender todo el mensaje de la Biblia y de esta manera, pues poderlo poner en práctica en nuestro conocimiento, pero también en nuestra práctica del evangelismo, de compartir el mensaje de salvación, el poder hablarle a otros de el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que pues te doy la bienvenida esta noche lluviosa en la cual pues queremos seguir aprendiendo, queremos seguir teniendo este tiempo que por algún motivo, decían semanas atrás, salud y otros factores, nos lo interrumpieron, pero estoy tratando de que podamos tener semana a semana nuestro jueves de estudio. Así que te doy la bienvenida. Gracias por estar al pendiente de nuestras transmisiones. Recuerda, el domingo que sigue, ahora sí estaremos todos en la casa del Señor. Solo tuvimos ahí una pausa por cuestiones que ya hemos platicado. Pero el domingo, me adelanto los avisos. Nuestras actividades vuelven a ser presenciales. Así que te esperamos en la casa del Señor. Y pues vamos a continuar con este tiempo de estudio. La Biblia completa en 16 versos. Y vamos a ver otro verso el día de hoy, el cual, tiene que ver precisamente ahora con el inicio de entender el porqué la redención. Nos vamos a ubicar en Éxodo capítulo 12, verso 23, donde dice la palabra del Señor: y el Señor pasará de largo por esa casa. Así que sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a nuestro estudio de esta noche. Y pues como les decía, necesitamos comprender una figura importante en el orden en el camino de la salvación. Y este es la figura del Cordero de la Pascua, o como en la Biblia se presenta como el Cordero Pascual. Hemos venido hablando de la caída, hemos hablado del pueblo, hemos hablado del medio. Ahora vamos a enfocarnos en el propósito, porque realmente esta es la clave importante en la cual el pueblo de Dios se centraría en ese tiempo histórico, en entender cómo ese camino de salvación o ese sendero de salvación que Dios estaba trazando era el que venía a ser el rol fundamental para específicamente poder entender cómo la salvación llega o llegaría a esa promesa que Dios le hizo a Abraham y que nosotros sabemos que está en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ello es que hoy vamos a hablar un poquito acerca de esto, poder entender algunos conceptos que a veces como cristianos nos cuestan trabajo, y cuando la gente nos interpela, la gente nos pregunta, oye, conceptos como la sangre, ¿por qué Dios es un Dios tan sangriento? ¿Por qué es un Dios que se habla de tanta sangre? Hoy lo vamos a ver y espero que podamos visualizarlo juntos en este día, y de esta manera pues podamos entrar de lleno. El Cordero Pascual, redención, sustitución y el camino hacia un sacrificio mayor. Ese es el perfil que nos da el libro de Éxodo ahora. Hemos dejado los orígenes del pueblo de Dios y entramos a un momento crucial. Por eso era importante entender ese paso entre cómo el pueblo de Israel llegó a Egipto. Esa es una de las preguntas que muchos se hacen. ¿Cómo es que el pueblo de Israel llega a Egipto? Porque de ser nómadas, buscando la tierra prometida, buscando la promesa que Dios le da a Abraham cuando le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿a dónde lo tenía que llevar? Y muchos pareciera que pensarían que el lugar de destino era Egipto, por el tema de Jacob y su hijo José. Pero necesitamos visualizar y responder algunas preguntas.
¿por qué toda esa sangre que aparece en la Biblia? O sea, ¿por qué el concepto de sangre? Quizás para nosotros los occidentales nos cuesta trabajo entender lo que representa la sangre. En el oriente, en el contexto bíblico, pues representa vida. O sea, es interesante. Para nosotros en occidente la sangre representa muerte, mientras que para el oriente la sangre significa la vida. Representa algo vital, representa algo que da sustento. Y de ahí surgen algunas preguntas, ¿no? ¿Por qué Dios no podía haberse saltado todo el proceso de la ley, los sacrificios, y llegar de lleno a las buenas noticias? O algunos dirán, bueno, ¿por qué Dios tenía que darles tantas reglas, tantas normas, que al día de hoy siguen siendo un dilema para muchos creyentes? ¿Cuáles debemos acatar? ¿Cuáles sí? ¿Cuáles no? Estamos bajo la ley, bajo la gracia. Y tendríamos ahí un buen tema bastante largo para desarrollarlo, ¿no? Y bueno, y la pregunta clave, ¿por qué no ir directo a las buenas noticias? O sea, si el propósito de Dios desde que el hombre cae era redimir a la tierra, redimir al hombre, redimir a su creación, ¿por qué no va directo al grano? Bueno, quizás porque necesitaba también darnos instrucción, necesitaba mostrarnos esa parte. Por eso es que muchos cristianos hoy luchan por entender el porqué de la ley de Moisés. Si después Cristo dice, yo he venido pues a darles un nuevo pacto. O sea, ¿por qué tener que hacer la historia tan larga cuando la podemos hacer tan corta, no? Pero a veces encontrar esa respuesta en la palabra del Señor nos va a llevar precisamente a entender el propósito. O sea, todo lo que está en la Biblia tiene un para qué en nuestra vida. No solamente un por qué, porque nos hemos metido mucho en yo le llamo en la religión del por qué. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? O sea, como si el saber la respuesta mitigaría nuestra necesidad de conocimiento o alumbraría nuestro espectro de sabiduría. Pero algunas escuelas del pensamiento contemporáneo bíblico nos dicen, en lugar de preguntarle a la Biblia por qué, sino más bien ¿para qué? Que ya es más una pregunta utilitaria que nos va a permitir adquirir un conocimiento, adquirir un contexto, adquirir sabiduría para poder enfocar precisamente nuestra atención en esos eventos históricos claves. En el caso de esta noche nos vamos a enfocar en el de la Pascua, ¿sí? De ahí quizás muchos decimos, bueno, entonces, ¿por qué Santa Cena? ¿Por qué no Pascua? Bueno, tendríamos que entender todo esto, pero lo podemos ver específicamente aquí, en el cual hablábamos, fíjese, la semana pasada estábamos hablando de una familia, la familia de Jacob, donde surge José, y al final no es José el heredero de la promesa, pero vemos que este punto en esta familia se vuelve clave, donde decíamos, Abraham no era, el linaje de Abraham no era el más idóneo, ¿sí? Si lo vemos desde algunas perspectivas. Los hijos de Jacob tampoco lo eran, por lo que sucede con José. Pero José empieza a preparar algo que se va a llamar redención. ¿Qué significaba esto? Que no era solamente salvar a su nación o salvar a su parentela, a su familia de la muerte por una hambruna inminente, sino que quizás ellos pensaron, bueno, pues ya estamos en la tierra prometida, ¿no? Llegaron a la tierra de los faraones, a una tierra donde Egipto los recibe con mucha amabilidad, pero pues durante 430 años se multiplicaron. O sea, entre Jacob y Moisés estamos hablando de un periodo de 400 años, ¿sí? Donde la capacidad poblacional pasó de 70 personas, que eran las familias de los hermanos de Jacob, perdón, de José, a ser una nación dentro de otra nación. Entonces, obviamente, esto iba a prender las banderas rojas de los egipcios. O sea, van a decir, estos hombres un día de estos se sublevan, se ponen por encima de nosotros y nos acaban.
Entonces, allí es donde comienza esta historia. ¿Por qué? Porque esta familia, la familia de Abraham, estaba lejos del lugar donde Dios lo había puesto. Estaba empezándose a alejar del propósito de Dios. Y ahora se encontraban en Egipto. Por eso es que surge un faraón y dice, pues no vaya a ser que ellos se releven o se subleven contra nosotros. Mejor hay que ponerlos a trabajar porque la ociosidad es la madre de todos los problemas. Entonces, veamos y se vuelve a validar la teoría con la que hemos hablado. A veces el ser humano tiende a echar a perder los planes de Dios. Y al hacer eso, pues al final de cuentas se dan cuenta que terminan atrapados en Egipto. O sea, la bendición era para las naciones. Esa fue la promesa, literal. Eso fue el texto del pacto con Abraham. Pero después, pues, se encuentran en un bache. Se encuentran en una situación, pues, bastante compleja. ¿Por qué? Porque al estar en Egipto, vean lo que sucede. Vuelve a aparecer la famosa simiente de la serpiente, la que va a estar hiriendo en el carcañal o en el talón a los hijos de Adán, ¿sí? O en este caso, a donde vendría esa línea de redención. Por eso es importante visualizar esta figura de la serpiente, que no es literalmente la que después va a aparecer en el momento donde se eleva una serpiente de bronce para la sanidad, sino que tiene que ver con esta serpiente, la cual ya hemos hablado, donde la misma historia nos dice que esa es la promesa de redención. Pero esa serpiente está viva, está vigente, está tratando de romper la promesa de Dios. Y entonces los egipcios, aunque eran minoría en relación al pueblo de Dios, pues eran una nación muy fuerte. Entonces, ¿qué sucede ahí? Viene una nueva dinastía faraónica que ya no conoció a José, que ya no conoció las obras de José, y que ve el crecimiento de Israel como una amenaza. Y entonces ahora dice esta parte del relato bíblico que los vuelven esclavos. Y veamos, solamente voy a abrir un pequeño paréntesis. Este es el ciclo del pecado en la vida del creyente. Cuando algo parece ser muy bueno, termina esclavizándonos. Llámese lo que sea. Por eso cuando he hablado un poco acerca de esta idea de los ídolos del corazón, precisamente es eso. O sea, algo que comienza siendo visualmente muy bueno, quizás sensorialmente o quizás cognitivamente muy bueno, termina sometiéndonos termina más bien sometiéndonos y terminamos nosotros siendo sus esclavos. Entonces, desde una perspectiva teológica y bíblica, veríamos que los egipcios entonces comienzan a encarnar la simiente de la serpiente. ¿Por qué? ¿Cuál era la labor de la serpiente? Aniquilar la obra de Dios, aniquilar el plan de Dios. Entonces, ¿cómo lo vemos aquí? Lo vemos precisamente cuando esta nación quiere extinguir el linaje prometido, mediante el cual el pacto que Dios hace es preservar a traer bendición. Pero ¿qué es lo que hace el faraón? Bueno, da un decreto y él dice, vamos a acabar con todos los varones. Algunos dicen, qué coincidencia. No, no es coincidencia. Vamos a ver que este acto se repite también cuando nace nuestro Señor Jesucristo. Fue el mismo acto. O sea, ante la amenaza de un rey, ante un reino como en Oriente, pues los sucesores normalmente serían los varones.
pues aquí vemos esta situación. Entonces, ¿cuál sería la vía de escape? ¿Sí? Bueno, un solo varón, por la astucia, por el deseo y el anhelo de preservar la vida de ese varón, su madre, lo libra del decreto de muerte. Y lo interesante es que estratégicamente quien lo rescata es una egipcia. Donde al final de cuentas veamos que Dios pareciera ser, algunos escritores dicen así, pareciera ser de película de ciencia ficción, ¿no? Dios mismo infiltra la vía de escape en el territorio del faraón. ¿Sí? Y este personaje lo conocemos muy bien, quizás es una de las historias bíblicas que muchos conocemos, la historia de Moisés. Que al final de cuentas Moisés va a ser llamado a liberar a su pueblo de la esclavitud, no por ser el mejor, no por ser el más preparado, no por ser el más capaz, sino por ser el que estaba dentro del plan de Dios. De hecho, de eso predicaba yo el domingo. Y hablábamos un poquito de esas características que Moisés no reunía, pero que sí tenía de parte de Dios. O sea, físicamente, como persona, como individuo, quizás era la persona menos preparada, menos capaz a los ojos humanos. Pero a los ojos divinos de Dios, él tenía precisamente lo que Dios necesitaba para liberar a su pueblo. Por eso es que Dios tiene que recordar este pacto que hemos hablado. Número 1, la promesa que le hace a Adán y a Eva. Sobre que uno de sus descendientes, o sea, uno de sus hijos va a acabar con la serpiente. 2, el pacto incondicional con Abraham, Isaac y Jacob. O sea, esa línea, y podemos seguirlo nombrando, pero la tradición nos dice que solamente se mencionan estos 3 patriarcas. ¿Cuál es? Ser de bendición a todas las naciones. Y aparece otra etapa del pacto. La esclavitud, la promesa de libertad. Por eso dice Éxodo 2:24, dice, Dios escuchó los gemidos de su pueblo oprimido. O sea, ¿qué es lo que hace Dios? Se acuerda del pacto. Y aquí es donde algunos quizás se preguntan, bueno, pero ¿por qué si Dios tenía puesto los ojos sobre su pueblo, tiene que esperar a que es el pueblo al que clame? ¿Por qué tiene que ver el sufrimiento? Quizás es un Dios malo, es un Dios... no. Necesitamos entender que el hombre cada vez que irrumpe en los planes divinos se aleja del plan de Dios. O sea, cada vez que el hombre intenta hacer algo por su propia voluntad, termina o en problemas o lejos de la presencia de Dios. Por eso es que el pasaje nos confirma que Dios recuerda el pacto y entonces el rescate de Egipto y el tenerles que dar reglas nuevamente otra vez como sucedió en el huerto simplemente que en el huerto fue una sola regla. Ahora van a hacer lo que conocemos como el decálogo. ¿Sí? O sea, ¿qué es lo que nos muestra Dios? Que sus promesas no están sujetas solamente al libre albedrío del hombre. ¿Lo quieres hacer o no lo quieres hacer? Sino están sujetas a lo que Dios es, un Dios todopoderoso, que Él marca la pauta con respecto a cada situación. Entonces, tanto la salida de Egipto como la entrega de la ley no son eventos aislados. Son elementos que van a estar presentes en el orden de la salvación o en este camino de la salvación para que nosotros podamos entender que si Dios nos da algo va a poner una pauta y no es que sea que lo está condicionando como muchos lo creen. ¿Por qué? Porque hoy día hay una línea de pensamiento aún dentro de los cristianos que dicen, es que Dios está condicionando. No, Dios no condiciona. Simplemente es parte de sus promesas.
que a veces como cristianos nosotros olvidamos, ¿sí? Tendremos que no perdernos tanto en el relato, sino ir específicamente al momento clave, cuando Dios le dice a Moisés: esta noche voy a libertar a mi pueblo, ¿sí? Dios hace una confronta al poder de Faraón, o sea, a los dioses egipcios. Cada una de las plagas representa un golpe de parte de Dios a las deidades de los egipcios. Pero cuando llegamos a la 10ª plaga, que pareciera ser que no solamente afecta a los egipcios, sino a toda la humanidad, Dios quiere ver la fidelidad de su pueblo, ¿sí? Dios quiere ver si su pueblo es capaz de entender lo que quizás a Adán y Eva les costó comprender. Vuelve a dar reglas bien puntuales, o sea, como si fuera un plano, si fuera un diseño perfecto. Y le dice a Moisés: dile a mi pueblo que esta noche el ángel de la muerte pasará. Pero para que no toque la vida de sus hijos, otra vez, un toque hacia los primogénitos. El primero fue Faraón contra Faraón contra los primogénitos de Israel. Ahora era Dios contra los primogénitos de la humanidad, prácticamente del pueblo egipcio. Pero dice Dios: ojo, si lo vemos en contexto de la palabra de Dios, la paga del pecado es muerte, y el alma que pecare morirá. Entonces, ¿qué significaba esto? Que Dios no podía ser intransigente y decir: miren, le voy a mostrar a Faraón cómo yo sí tengo poder. Voy a cuidar deliberadamente a los míos. O sea, yo no voy, por ahí no va a pasar el ángel de la muerte, pero solamente se va a dirigir a las casas de los egipcios y los va a herir de muerte. No. Dios dice: ok, la muerte va a pasar, pero no va a hacer daño si ustedes cumplen esta ordenanza. ¿Sí? Esto es, a la luz de el mensaje de salvación, esto es interesante verlo desde esta perspectiva. ¿Sí? Por cuanto todos hemos pecado, no sabemos esos versículos muy bien de memoria, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y usa el término todos. ¿Sí? Y después, si lo vemos a la luz de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo, otra vez aparece esta palabra todo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con lo que sucede esa noche previa a la liberación? Bueno, hay algunas órdenes. Número 1, sacrificar un cordero perfecto. Todas las familias tenían que buscar dentro de su ganado lo mejor. Segundo, poner la sangre en los lugares donde Dios les estaba pidiendo que lo hicieran. Ya no quedaba abierto a consideración de, no, pues vamos a ponerla aquí o mejor acá. No, es donde Dios pide. ¿Por qué? Porque sus ordenanzas son una señal que se tiene que ver. Y esto, para muchos creyentes hoy día, pensamos que la vida cristiana es algo que tiene que estar reservado solo a la iglesia, reservado a las 4 paredes del templo, sino más bien tiene que estar visible. ¿Por qué? Porque es la promesa de Dios salvífica. Veamos lo que dice Éxodo 12:23. Dice: pues el Señor pasará por la región para herir de muerte a los egipcios, pero cuando vea la sangre en el dintel de los 2 postes de la puerta, ¿sí? En el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo por esa casa. No permitirá que su ángel de la muerte entre en las casas de ustedes y los hiera. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente Dios pone en este mover de la obediencia al hombre para decir: vamos a ver, ya ha pasado tiempo,
ya ha habido situaciones, yo tengo que seguir viendo qué tan fieles son. Aunque esta es la promesa de la Pascua, ¿sí? Lo que inaugura precisamente el por qué la noche de la Pascua, eso es importante para nosotros en la tradición cristiana, en la última cena de nuestro Señor Jesucristo, es precisamente por la cual necesitamos nosotros entender lo importante de que Dios ponga reglas, aun cuando derrama de su bendición. ¿Por qué? De acuerdo al juicio universal, ¿quién debería morir? Pues déjeme decirle que ambos, tanto israelitas como egipcios. ¿Sí? O sea, no solamente los egipcios eran culpables por adorar a muchos dioses falsos, por ser opresores del pueblo de Dios. Déjeme decirle que el pueblo de Dios también es un pueblo idólatra. Ellos dudaban siempre de las promesas de Dios. Cuando ellos vieron las dificultades, en lugar de aferrarse a la voluntad de Dios, renegaban de Dios. Entonces, ambos, tanto israelitas como egipcios, merecían la muerte. Y uno dirá, ¿y entonces por qué salva a su pueblo y deja que perezca los egipcios? Bueno, porque al final de cuentas Dios es fiel a sus promesas. O sea, al igual que Adán y Eva, los israelitas dudaron de las palabras, que las palabras de Dios fueran ciertas. En el caso de Adán y Eva fueron a causa de la serpiente. En el caso del pueblo de Israel fue precisamente su estado de comodidad que ellos tenían. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué es lo que los salvó? ¿El ser inocentes? No. ¿El tener una conciencia limpia y pura? No. El hacer hacedores de buenas obras? Tampoco. ¿Qué es lo que los salva? La gracia de Dios. O sea, Dios los salvó porque Él proveyó la manera, la forma inmerecida de escape, pero solo los que la obedecieron fueron salvos. Leía en un artículo de un teólogo que decía, bueno, ¿y hubo hebreos que hayan muerto esa noche? Muy probablemente sí, decía él. Porque lo que Dios estaba probando nuevamente era obediencia. Una pauta que se nos olvida que tiene que estar presente en nuestra vida cuando decidimos caminar con el Señor y se llama obediencia incondicional. ¿Cómo es que operó este proceso? Porque a veces ahí es donde los cristianos, con el acto de la expiación, la sustitución, bueno, el cordero pascual o el cordero de esa Pascua, de esa noche, era la primera instrucción que Dios dice cómo iba o cómo va a ser o cómo fue el proceso de salvación. ¿Sí? Dios dice tienen que buscar un cordero que sea perfecto. No una cabra casquiquebrada, no un borrego con los cuernos chuecos, mutilado, chueco, no. Tenía que ser perfecto. Porque Dios quería representarles a su pueblo de una manera muy didáctica cómo es que los iba a rescatar. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este proceso? Al final de cuentas, la redención y la sustitución es un proceso de intercambio, donde Dios más adelante va a cambiar a este animalito por un ser humano. Quizás en el tiempo de Abraham no se entiende, o Abraham no logra visualizar lo que Dios le estaba pidiendo cuando le pide que le entregue a su hijo. Pero tanto este Cordero de la Pascua como nuestro Señor Jesucristo, representado en esta figura, son sacrificados. ¿Para qué? Para que los seres humanos ya no tuviéramos que morir. Como sucedió un ejemplo en el diluvio. Dios hace un intercambio, hace una sustitución. Pero
esto es para vida y rescate, o sea, no es solamente como para decir, y ahorita voy a tratar de ejemplificar un problema que hay, y que Pablo más adelante lo detecta, y que con eso da la resolución definitiva a poder entender lo que es este proceso. ¿Qué es lo que dice Pablo al respecto de esto? Dice, bueno, pues que este es un ejemplo claro de la sustitución en la Biblia, que donde cual Dios considera el intercambio del sacrificio de un cordero para tomar el lugar de los primogénitos de la casa de Israel y de esta manera salvarlos del juicio divino. Entonces quizás es la manera más práctica para que el pueblo pueda entender o pudiese entender en ese momento clave de su historia cómo es que Dios va a salvar a partir de ahora. Cuando Dios dice, y lo veíamos en una de las sesiones, que Dios se arrepiente de haber hecho al ser humano, veamos cómo Dios ahora vuelve a amar al ser humano, diciendo, ya no vas a derramar ni lágrima ni gota de sangre tú, ahora será en un animal. Pero tenemos aquí un detalle. ¿Cuál fue el propósito entonces de todo esto? Del centro del pacto, del sacrificio, de la hora redentora. Bueno, Deuteronomio capítulo 7, verso 6. Lo que Dios estaba diciendo es que Dios quería volverle a decir al pueblo, tú eres creación mía, tú eres posesión exclusiva mía. Por eso que después de que cruzan el Mar Rojo, Dios los va a llevar a un lugar y les va a dar una ley para darles una organización como nación y separarlos para sí mismo. Esa es la diferencia. Eso es lo que Dios está estableciendo. Pero quizás en ese momento el pueblo no lo veía así. ¿Por qué? Porque ellos estaban confundiendo libertad con libertinaje. Por eso es que el foco del pacto es que Dios les va a llevar a entender que hay algunas cosas que Dios va a demandar y una de ellas se llama santidad. Y no santidad solamente en el concepto que nosotros lo tenemos de apartado del mal, sino de cumplir el propósito para lo cual fue creado. Y ahí viene la exigencia divina. Por eso es que los sacrificios que se mencionan en la ley, tanto en Deuteronomio como en Éxodo, como en el Levítico, ¿sí?, junto con toda la cuestión sacerdotal y todo ese orden que se ha establecido en la palabra del Señor, pues nos lleva precisamente a visualizarlo desde esta perspectiva. Y este es el problema que descubre Pablo. Dios traza un diseño perfecto. Fue la premisa con la que comenzamos. Dios establece una premisa perfecta. ¿Qué es lo que hace el hombre? El hombre tiende a echar a perder la estrategia divina. Decíamos, el pueblo pecó. ¿Cuál fue el pecado? La comodidad en Egipto. Y Dios dice, bueno, pues ya van para afuera, vámonos y listo. Mientras salían, ¿sí?, aparece el tema del sacrificio. ¿Cuál es el problema? Que se crea este círculo vicioso. O sea, cada vez que un israelita veía la sangre de un animal, el mensaje era claro y era contundente. Esto te lo mereces tú. O sea, en otras palabras, diríamos, el israelita que haga esto morirá. Lo que se derrama debería de ser tu sangre. Lo que se estaría acabando sería tu vida. Pero el Señor dice, no. Vamos a remitir, de ahí viene el concepto de remisión, vamos a remitir eso a un animal y él es el que va a ser sacrificado. El problema es que esto se volvió tan cíclico que se esperaba que solamente una vez en su vida un judío, un hebreo, perdón, o un israelita más bien dicho, se presentara por expiación de sacrificios, no que lo hiciera cada año. ¿Por qué? Porque eran cientos de sacrificios, era un montón de situaciones que parecía que retrasaban el juicio de Dios, pero al final de cuentas el problema no se derrotaba.
El problema estaba en el corazón humano y se llama pecado. Entonces, por más que Dios hizo hasta ese momento el tratar de decirles, mira, la idea es que solamente muera un animal, pero ellos decían, bueno, pues si la solución es un animal, hoy peco, mañana me arrepiento, hoy peco, mañana me arrepiento, hoy peco, mañana me arrepiento. Y empezó a crear este círculo que al final terminó condenando a la raza humana. ¿Por qué? Porque mientras era un solo sacrificio para toda nuestra vida que nos llevara a un sacrificio mayor, o sea, en lugar de avanzar en un sendero en línea recta, se volvió un círculo que giraba y que se volvió infinito. ¿Por qué? Porque realmente si el judío o el israelita, perdón, hubiese sido objetivo y teniendo claro esto, entonces él decía, si la consecuencia del pecado es la muerte, y si Dios prometió vencerla definitivamente a la serpiente, entonces estos sacrificios de animales no van a ser suficientes, entonces yo tengo que ir buscando ese sacrificio mayor. Pero el hombre se conformó a este ciclo. O sea, en lugar de avanzar y decir, gracias Dios porque mis pecados en un animal fueron remitidos, yo puedo seguir creciendo, yo puedo seguir desarrollándome, el hombre dijo, no, pues hoy pequé. Mañana me arrepiento, Cristo me perdona. Hoy pequé, mañana me arrepiento, Cristo me perdona. Pero veamos que este ciclo está impregnado en la Biblia. ¿Por qué? Porque uno de los propósitos más grandes de lo que conocemos como el Decálogo, la ley mosaica, no era salvar, pero ellos pensaron que sí. Por eso Pablo más adelante dice, cuando descubrí la ley, descubrí que estaba en pecado, y cuando descubrí que estaba en pecado me di cuenta que era miserable porque nada me puede librar. O sea, en otras palabras, la ley de Moisés eran advertencias que iban de grado, que iban así como de pequeñas a gigantescas para decir, no sé, por ahí no es de este lado, hay que hacer esto. Pero parecía ser que entre más el pueblo de Dios avanzaba, lo más que siempre quería hacer era el mal. O sea, el mal prevalecía en su vida, el mal prevalecía en sus deseos, el mal prevalecía en muchas situaciones de su vida. Por eso es que este pacto, hasta este momento, restablecía precisamente una necesidad urgente de un acto que en algún momento de la historia fuera total y definitivo. Donde los que no fueran a sacrificarse fuéramos nosotros. Esa es la diferencia. Eso es lo que muchas veces, hermanos, en este proceso de entender la salvación, no es quién nos salva o cómo nos salva, sino más bien si nosotros hemos logrado entender ese proceso. Porque entonces, si nosotros nos damos cuenta, vamos a ver siempre la fidelidad de Dios versus el fracaso humano. Si se da cuenta, se está abriendo una brecha de la que ya conocíamos. ¿Sí? Adán, caída, promesa, estatus de comodidad, liberación, Sinaí, desierto, el tierra prometida. Pero esto es quizás lo interesante. La insatisfacción humana. El ser humano se cansa rápido de los temas que tienen que ver con Dios. Se cansa rápido de adorar, se cansa rápido de leer la Biblia, se cansa rápido de perseverar, se cansa rápido de practicar la vida de piedad. Pero si hablamos de pecar, eso se nos facilita. ¿Por qué? Porque está en nuestro ADN, está en nuestra naturaleza caída. Pero nosotros hemos olvidado de lleno precisamente estas ordenanzas, estos mandatos que Dios nos da. ¿Por qué? Porque dice Josué 23:14, ninguna de las buenas promesas del Señor ha dejado de cumplirse al pie de la letra. Cuando él se da cuenta que el pueblo no está avanzando, cuando el pueblo otra vez empieza en este círculo, entonces pareciera ser, oye, Dios nos está ofreciendo la bendición de salir adelante, pero el hombre abraza el fracaso. ¿Por qué? Porque a pesar de poseer hoy día la revelación de Dios, de habitar en su tierra, de ser un pueblo guiado, de ser un pueblo adquirido,
Nos sucede lo mismo que a Adán y Eva. Se termina deseando lo extranjero, se termina anhelando lo de fuera. Por eso cuando Dios lleva a su pueblo hasta la tierra prometida, dice la palabra de Dios, y después se levantó una generación que no conocía a Dios. Imagínense todo el esfuerzo que Dios había hecho hasta ese momento para que después viniera una nación que no conocía a Dios. Por eso es que obtienen al rey Saúl. Cuando le dicen Dios, mira, fulano tiene rey, perengano tiene rey, y nosotros. Y Dios dice, bueno, ¿qué quieren tener un rey? Y levanta a Saúl. Pero era un hombre meramente político. Al final de cuentas era un hombre como cualquier otro hombre de su época, pero que él no iba a entender quién le había dado el poder. Eso sucede con el ser humano. Eso sucede con nosotros. Cuando Dios nos da la bendición, cualquiera que sea, muchas veces, sino que en la mayoría de ocasiones terminamos perdiendo de vista quién es el que nos ha dado la bendición. Y en lugar de liderar sobre el pecado y sobre la muerte, terminamos derrotados y aplastados. Esa es la diferencia. Por eso, cuando hablamos de estos dos temas claves esta tarde, noche, que es la redención y la sustitución, son los predecesores más cercanos a la gracia y a la misericordia. Y uno diría, bueno, pero ¿por qué Dios no lo hace o no lo hizo así desde un principio? Bueno, no lo hizo ni lo hace de esa manera. ¿Por qué? Porque hay una enseñanza que aprender. Dios tiene que enseñarle a su pueblo que tiene que ser primero redimido, o sea, rescatado y liberado como alguien lo hace de un esclavo. Y hay que pagar un precio, no es gratuito. Y después viene la sustitución, o sea, es este acto judicial por el cual una vida inocente toma el lugar y recibe el castigo destinado a los culpables y a los otorgándoles, perdón, la vida. Estos dos conceptos, iglesia, para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque al ser nosotros rescatados, liberados, puestos en libertad, hay alguien que pagó un precio. No es por tus méritos, no es por tu esfuerzo cristiano, no es por la calidad de vida, no va por ahí. Sino tiene que ir enfocado precisamente a la perspectiva de entender que hay que pagar un precio, pero que el precio no seremos nosotros. Entonces, iglesia, así como hemos ido avanzando en este panorama, en este vislumbrar en el cual hemos estado este día, y vuelvo aquí a presentarlo, pues hemos avanzado desde la caída. Adán y Eva rechazaron representar a Dios en su reino y ellos introducen el pecado y la muerte en este mundo. Después tenemos la promesa. Dios le promete a Adán y Eva destrozar, a la serpiente a través de la simiente de la mujer, ¿sí? Canalizada luego en el linaje de Abraham hasta Judá, para llegar precisamente a la culpa universal, donde Dios muestra que sin excepción a todas las personas venimos a ser culpables y merecedores del juicio divino. Pero ante todo eso, ante todas estas disyuntivas, ante todo este panorama que he mencionado de que el hombre le gusta, pues afectar hasta cierto punto la bendición y provisión de Dios, tenemos la revelación de la ley. O sea, si lo vemos en nuestro tiempo, nosotros ya no estamos bajo la ley, pero sí estamos bajo su palabra. O sea, los dichos dictados por él. ¿Sí? Quizás Dios hoy ya no nos exige sacrificios de ese tipo, pero es un patrón que nosotros necesitamos entender, que si queremos ser salvos no es solamente por la decisión del que quiere,
sino por el corazón que está dispuesto a obedecer la voluntad de Dios. Por eso es que ambos elementos en este devenir de la historia se terminan dividiendo, pero al final siguen siendo una sola unidad. ¿Por qué? Porque la ley va precisamente a mostrarnos todas aquellas cosas, todas esas banderas rojas que no debemos hacer, y la redención y la sustitución son la pauta que Dios establece para que volvamos al redil, pero no para que se vuelva un ciclo vicioso, decir yo pequé, mañana me arrepiento, Cristo me perdona. ¿Sí? Este círculo es el que ha hecho mucho daño. ¿Por qué? Porque nos olvidamos del sustituto perfecto que es Cristo. Nos olvidamos que Él es el que se encarga de operar la salvación. Entonces, de esta manera, pues llegamos al cierre de esta clase, en la cual nos damos cuenta que nuestra salvación tiene un costo y está puesto desde la historia. Por eso es que el escritor a los Hebreos dice que Cristo, siendo el sacerdote perfecto, se constituyó siendo la ofrenda perfecta. O sea, Cristo era la ofrenda y era el sacerdote. Pero ¿cuántos de estos se escribe después de este tiempo en el cual Dios va a tener que formar una nación y lo va a hacer a su manera? Y muchas veces eso es lo que a nosotros no nos gusta, que Dios marque la pauta. ¿Por qué? Porque lo queremos a la nuestra, no a la manera de Dios. Entonces, estos dos elementos que hemos visto hoy, que vienen a ser un nuevo parteaguas en esta historia de la redención, y así como lo hemos visto ahora en cuatro grandes ideas, es preguntarnos, si nosotros estamos incapacitados humanamente para hacer el bien, para buscar el bien, ¿por qué no estamos buscando de Dios? ¿Por qué no estamos invitando a otros a hablar de Cristo, a que conozcan a Cristo? O sea, parecía ser que nos lo quedamos nosotros y el círculo se vuelve a aplicar. Por eso es que este panorama viene a hablarnos precisamente de lo que no hemos hecho, de lo que tenemos que hacer y de lo que Dios nos demanda conocer. Porque más que estar preocupados de que si un inconverso se acerca a ti y le empiezas a hablar del evangelio y te va a cuestionar muchas cosas, a veces primero necesitamos estar seguros de nuestra propia salvación. Pero entonces llegamos hasta aquí el día de hoy. Nos detenemos precisamente para seguir avanzando la próxima semana y poder pensar, hacer esta pausa y poder hacer esta reminiscencia en nuestra vida. Tengo claro lo que ha costado mi salvación, tengo claro lo que ha costado mi vida eterna, tengo claro lo que ha representado este tiempo mi caminar con Cristo, o solamente lo estoy haciendo de una manera mecánica, donde en cualquier momento el mundo me ofrece algo mejor y termino corriendo hacia ese mundo. Entonces, iglesia, pues vamos a detenernos aquí. Nos restan todavía algunas sesiones más sobre este maravilloso e interesante tema. Así que gracias por conectarte, gracias por estar con nosotros esta noche. Cuídate mucho y nos vemos el domingo para adorar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Recuerde, tenemos algunas actividades, tome nota de ellas. Lo hacemos en un video para que sea más fácil recordarlo, así que solamente no olvide tomar nota de nuestros avisos y el próximo domingo nos vemos en punto de las 10:30 de la noche. Que pase una excelente noche. La bendición de Dios sea con usted.